Buenas noches a todos. Muchas gracias a los que se están conectando. Bienvenidos al primer ciclo de charlas que vamos a tener coordinado justamente por la red de Jóvenes UPLA, una red que hace vida dentro de 20 países de la región, de los cuales nosotros tenemos representantes de 21 partidos políticos. El día de hoy vamos a tener el primer encuentro de realidades COVID-19, que es justamente un evento que busca generar un ciclo de charlas con diferentes representantes de los partidos jóvenes, de quienes hacen vida en UPLA, pero sobre todo que nos puedan explicar un poco qué es lo que está ocurriendo específicamente en Argentina y Honduras. Les voy a explicar un poco la metodología que vamos a utilizar durante esta dinámica. La intención de esto es que entre 15 y 20 minutos nuestros panelistas tengan cada uno la oportunidad de explicar qué está sucediendo en su país desde que llegó el COVID-19 y posterior a eso se abren los derechos de palabra para que cada uno de ustedes puedan hacer preguntas sobre lo que se ha venido desarrollando, las políticas que se han tomado, las decisiones que se han venido ejecutando. Todo este ciclo de foros se va a estar grabando y subiendo a nuestras plataformas de redes sociales para que aquellos que no nos pudieron acompañar hoy puedan hacerlo y de una vez invitarlos para las siguientes que vamos a... Disculpa, tuvimos un desperfecto técnico. Como les mencionaba, la intención justamente es que puedan conocer de cerca lo que está ocurriendo en estos países. La próxima semana vamos a tener dos. El martes, que va a ser Colombia junto con otro país, y el día jueves, que vamos a tener Ecuador junto con los representantes de El Salvador. Entonces, yo no sé si todos me escuchan. Frank, Martín, ¿ustedes escuchan? Sí, sí, te escucho fuerte y claro, Juan. Sí, Vale. ¿Cómo escuchamos estás? todos, Mil escuchamos todos. disculpas, tuvimos un desperfecto en la conexión. Voy Puede a pasar. justamente la presentación de quiénes son nuestros panelistas hoy. Tenemos a Martín Tomás César, él es de Argentina, es director general de Atención Ciudadana de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es militante en el PRO desde el año 2008 y actualmente es el presidente de Jóvenes PRO Argentina. Fue candidato a miembro de la Junta Comunal de la Comuna 14 en 2011, a legislador de la Ciudad de Buenos Aires en 2015 y a diputado nacional en 2017. Y con él nos va a acompañar Frank Anthony Alley de Honduras. Él es coordinador de seguimiento de asuntos ministeriales en el despacho del ministro de la Presidencia de la República de Honduras y es el representante de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Juventud LAC. Además, fue galardonado por la Cámara Junior International como uno de los jóvenes más sobresalientes de Honduras y recibió en el año 2018 por parte del Congreso del Perú el premio Martin Luther King en defensa en promoción de derechos humanos y derechos políticos en América Latina. Entonces, esos son los panelistas que vamos a tener el día de hoy. Voy a dejar primero a Martín en el derecho de palabra para que nos explique qué está sucediendo en Argentina y posterior vamos con Frank. Entonces, bienvenido y adelante, Martín. Bueno, muchas gracias, Juan, y a todo el equipo de jóvenes de UPLA por estar acá. A todos los hermanos de América Latina, un placer enorme estar un poco cómo está la cuestión en Argentina, haciendo algunos intercambios. Por ahí lo más enriquecedor es hablar sobre las distintas experiencias, no solo de los países, sino de las personas. Voy a arrancar con una videollamada, con un Instagram Live que tuve hace 10 minutos que ha terminado, que fue con Marisol San Román,
el paciente 130 que tuvimos en la República Argentina, una persona que militó en el PRO y que se fue a España para hacer un posgrado y que volvió asintomática, como 2 de cada 3 personas que tuvieron o que tienen el coronavirus, y que bueno, este miércoles dio por segunda vez después del hisopado y después de los test, dio negativo, es decir, que se curó del coronavirus, es decir, que ella tiene una fecha de nacimiento que es la que dice en el registro civil, y el 15 del 4 del 2020 es su segundo nacimiento, su segunda oportunidad para volver a vivir. Y en ese sentido, lo digo con una sonrisa porque fue emocionante escucharla durante más de una hora, hacerle una entrevista, y es algo muy, muy importante y muy sorprendente. Comparto con ustedes tres reflexiones que tuvo ella recientemente, que por un lado, la primera reflexión es que, bueno, esto si es una guerra, las vamos a ganar y las herramientas las tenemos nosotros. Y las herramientas las tenemos nosotros, como la concientización, las herramientas las tenemos nosotros, como todas las armas que tenemos, como por ejemplo, desde el alcohol en gel, el taparse la boca, el respetar las distancias cuando uno hace filas para ir a un almacén, a un supermercado, para hacer las compras, el higienizarse más de lo que por ahí uno está acostumbrado, el tener todas las medidas de precaución existentes nos van a garantizar poder ganar esta batalla. La segunda reflexión que también nos hizo Marisol es sobre concientizarnos absolutamente sobre todas las cuestiones. En esta era digital, lo que nos está sucediendo es que hay un exceso de información, y a partir de ese exceso, mucha información que hoy en día no es válida. Muchas personas te dicen que tenés que tomar un té con determinadas hierbas y con eso matás el coronavirus, y eso se termina viralizando, terminan diciendo cosas que no son ciertas, y que eso hace que nosotros como seres humanos bajemos la guardia y pensemos que esa información que no es oficial nos ayuda, cuando en realidad tanto difundirla como practicar algunas de las cuestiones que nos invitan a hacer esas cadenas viralizables nos hacen más mal que bien. Entonces, en este sentido también apoyarnos muy fuertemente en toda la información oficial, escuchar a los especialistas más que nunca, que ellos van a saber mucho más que nosotros cómo combatir esta pandemia. Y por otro lado, otra cara de la moneda es la cuestión de la estigmatización que están sufriendo muchas personas que tienen coronavirus. No sé si ha sucedido en sus países, pero en nuestro país ha sucedido que personas que tienen coronavirus les han marcado la casa, les han marcado los negocios, les han marcado muchas cuestiones. Por ende, un tercer punto, y también tan importante como esto, es la no estigmatización. Perdón que arranque diciendo esto, que tal vez no tenga tanto que ver con la realidad argentina, pero sí es muy importante que, bueno, esta batalla se gana con información, se gana con las herramientas y las armas que tenemos, y también parte de esta batalla es no estigmatizar, sino dar acompañamiento verdadero a todas las personas que hoy en día están padeciendo de esto, que tienen miedo, que son seres humanos, que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, y que por ende, más que nunca, acompañarlos, o en el caso de que no puedan acompañarlos porque tal vez no conocen a alguien, por lo menos evitar la propagación de lo que nosotros en Argentina llamamos el escrache, es decir, la estigmatización y la demonización, algo que para nosotros hasta el día de hoy en muchos casos es desconocido. Hoy Argentina está, al igual que varios países, en un estado de cuarentena, es decir, que no se puede salir de la casa uno a menos que tenga un permiso especial, un permiso el cual uno puede gestionar para llevar a cabo determinadas actividades que son esenciales, llámese la ganadería, toda la industria alimenticia, poder ayudar también en los distintos voluntariados, o cuando uno por ahí es empleado, tanto médico como no médico, de algún hospital o de la policía o del ejército, es decir, estos rubros que son esenciales ante esta cuestión de la pandemia, pueden poder salir de las casas. Obviamente, a partir de ahora también se tiene que salir sí o sí, seas civil o no seas civil, seas un ciudadano a pie o no seas un ciudadano a pie, tenés que salir con la boca tapada de las casas, por el simple hecho de que podemos cuidarnos nosotros, y también eso significa
cuidar a todos. En este sentido, así se está viviendo la cuarentena, se está buscando sobre todo concientizar a la población. Lamentablemente han habido muchos sucesos en la República Argentina y seguramente ningún país está exento de la falta de respeto de las consignas que llevan a cabo los gobiernos para poder cuidarnos. Y lamentablemente en muchos casos no hubo, tanto desde la parte gubernamental, falta de control de la calle, es decir, que se controle más el espacio público para que cualquier persona no vaya andando como si no estuviese pasando esta pandemia. Y por otro lado, también una autocrítica como sociedad, de decir, tenemos estas indicaciones y no se están respetando como se requiere debidamente. En este sentido, es algo que es bueno tener en cuenta. No es buena la situación, pero es bueno tener en cuenta porque a partir de estas cuestiones uno sabe cómo poder realizar un plan de acción mucho más grande. Otro punto que también sería destacable decir es que en Argentina tenemos un gobierno federal. ¿Esto qué quiere decir? Que cada provincia, tenemos 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires tienen sus propios gobiernos que son de distintos partidos políticos. Estos son votados de manera directa, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y los distintos gobernadores, al igual que el presidente de la nación. Entonces aquí uno de los desafíos grandes que tenemos en Argentina por el sistema federal que tiene nuestro país es nada más ni nada menos la coordinación entre actores de distintos espacios políticos para llevar a cabo una solución conjunta. ¿Por qué? Porque tanto el coronavirus como el dengue, que es otra cuestión que azota muy fuertemente a gran parte de la Argentina, tanto el dengue como el coronavirus no tienen jurisdicción y no tienen color partidario. Entonces, también uno de los desafíos que se están planteando hoy en la República Argentina, un país que durante muchos años hemos vivido en grietas entre los que piensan de una manera y piensan de la otra, en una grieta entre los que pertenecen a un partido y piensan en el otro. En términos futbolísticos, muchas cuestiones de la política se viven como un Boca River, ¿no? El clásico más grande de la República Argentina en esas cuestiones. Ahí veo que algunos están mirando con mirada cómplices, Daniel Clavijo, por ejemplo, y bueno, se están viviendo esto y un desafío que nos está surgiendo ahora como sociedad y como clase política argentina es poder ver en el otro un aliado para combatir esta pandemia, y que la verdad que es un modus operandi que se está llevando a cabo de manera muy buena. Yo pertenezco al PRO, hoy el PRO pertenece a Juntos por el Cambio, que está gobernando la ciudad de Buenos Aires y distintos otros gobiernos locales, como puede ser otros gobiernos provinciales, como puede ser el de Jujuy, Corrientes, Mendoza, y también muchos gobiernos municipales, las alcaldías, como le dicen algunas personas, y estamos trabajando de manera muy coordinada con el gobierno nacional que pertenece al kirchnerismo, al Frente de Todos. En este sentido es algo bueno, es algo que celebramos, obviamente. Trabajar en conjunto no significa, esta unidad no tiene que significar unanimidad, sino que es a partir de la identidad de cada uno y de la metodología de cada uno, ver cómo poder aportar unos granitos de arena para poder combatir de la mejor manera esta pandemia desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista del control del transporte, del control del espacio público, de la seguridad, de la salud y de la cuestión social, que también es muy importante tanto en la República Argentina como en el resto de América Latina, donde tenemos mucha desigualdad y donde todavía tenemos muchas deudas pendientes referidas a la cuestión social. En este sentido, es bueno remarcar esta coordinación, y también es bueno remarcar que también nosotros, ante los errores, ante también comentarios desafortunados por parte de distintos funcionarios, poder marcar esas diferencias también es sano, pero más sano también es, aparte de marcar esas diferencias, de representar a esa población que está esperando también respuestas por parte de todos, es la cuestión del trabajo en conjunto institucional que está viendo, y que como argentino, como joven, como alguien que no vivió todas esas grietas anteriores en la historia que tiene nuestro país desde 1810 en adelante, veo como una ventana de esperanza, decir, este es un punto de partida para llevar a cabo un verdadero cambio, ¿no?
Entonces, en esta cuestión es marcar esto. Les voy a leer brevemente algunos datos sobre el coronavirus que estamos teniendo hoy. Al día de ayer, disculpen, al día de hoy, en el reporte matutino, el total de casos confirmados en Argentina es de 2.669, de los cuales 122 lamentablemente han fallecido. Acá tenemos una cuestión metodológica, a diferencia de otros países donde el nivel de testeo por cada millón de habitantes es mucho menor al de otros países, a países como Chile, a países como Uruguay, y ni hablar de países como Estados Unidos o Europa. Por ende, genera ciertas dudas, leyéndolo desde la buena intención, la cantidad de infectados que realmente tenemos, más sabiendo que 2 de cada 3 son asintomáticos, es decir, que no tienen ningún síntoma. Y por último, una reflexión. A mí me gusta mucho leer, me gusta mucho sacar de los libros algún que otro aprendizaje y de algunas personas, algunos pensadores, como en este caso les voy a citar a Iván Petrella, que escribió un libro, Que se metan todos, que fue una respuesta al que se vayan todos de la crisis del 2001 que vivió Argentina, de lo importante que es trabajar y pensar y reflexionar y generar este tipo de espacios para hablar sobre los desafíos y los cambios que tenemos como sociedad y nosotros que tenemos como juventud, ¿no? Y acá hace un pequeño repaso sobre qué tipos de liderazgos hubo para el cambio, ¿no? Un liderazgo mesiánico como Mahatma Gandhi en su momento, que peleaba a principios del siglo XX como en pos de la independencia de su país. Otros liderazgos surgidos de la sociedad civil, como por ejemplo Luther King, que luchaba por los derechos civiles. Otros liderazgos que pueden surgir y otros grandes agentes de cambio que pueden surgir, como les dije anteriormente, algunos más mesiánicos, otros de la sociedad civil, otros del Poder Ejecutivo, sus máximos responsables, como fue Mandela desde la presidencia de Sudáfrica, eliminando el apartheid, una mancha muy oscura en la historia de la humanidad, desde lo judicial, como fue Taylor, un juez que pudo llevar a cabo distintas medidas contra los hooligans, o desde un ministerio como fue en Finlandia, cuando en 1970 veían que en su país tenían las peores estadísticas educativas y hoy tienen las mejores. Creo que este nuevo factor de cambio que estamos viviendo, y agregando un poco a este libro y a este pensador que tuve muchas veces la oportunidad de pensar, es que esta es la primera vez que estamos teniendo, por lo menos en los últimos 100 años, algo exógeno a la humanidad, que es un virus, algo que es invisible o que solamente es visible desde un microscopio, que nos está obligando a cambiar, que nos está obligando a ser más solidarios, a pensar hoy en este tiempo de hacinamiento en la casa de uno, en los abuelos que viven solos o en los abuelos que viven con gente de su propia edad y que no tiene tal vez los recursos económicos o materiales para poder salir y hacer las compras. Esta cuestión nos está haciendo más solidarios también con la gente que más necesita. Aquí está llegando el invierno y estamos, toda la sociedad civil, los partidos políticos y muchísima gente, las iglesias, las organizaciones, trabajando para que a nadie le falte un abrigo, porque según muchos expertos, este virus azota mucho más fuerte en épocas de frío que en épocas de calor. También nos está haciendo cambiar de pensar no a la política como oficialismo y oposición, sino que nos está haciendo cambiar entre los que queremos tirar para adelante y combatir esto sin pensar en las ideas y en las banderas políticas, y los que no están haciendo absolutamente nada o que no están pudiendo realizar los cambios o las medidas que estos quieren. Entonces, este cambio de paradigma creo que está para quedarse. Estamos usando en este momento la plataforma, que también es un cambio de paradigma, como la utilización de Zoom, entre muchas otras plataformas, para poder vincularnos. Si bien antes existían, creo que acá se nos hizo un clic, un cambio de chip, como decimos muchas veces, para poder interconectarnos y llevar a cabo estos espacios de reflexión. Cierro con esto, estoy abierto a las preguntas y nuevamente, Juan, un placer enorme estar acá en esta actividad que estás organizando, y un placer enorme también compartir con muchos hermanos de América Latina este
este espacio y sobre todo con mi compañero de Honduras, que seguramente va a decir cosas súper interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Martín. De verdad, para los que se están incorporando, muchas gracias por incorporarse a esto. Justamente acaba de hablar Martín Tomás, él es presidente de la Juventudes Pro de Argentina. Ahorita vamos a ir con Frank Alley de Honduras. Este es un evento, el primero de varios que vamos a organizar. Vamos a empezar a tener una serie de charlas donde vamos a discutir dos países durante cada uno de los ciclos para conocer cuál es la realidad en toda la región desde que llegó el COVID. Entonces los dejo ahora con Frank para que nos hable a profundidad qué es lo que está sucediendo en Honduras. Por favor, Frank. Muy bien, ahí estamos. Un gusto saludarles a todos ustedes, jóvenes de América Latina, talentosos que están queriendo hacer una incidencia de una forma u otra en sus países. Un saludo a mi amigo Martín Tomás César de Argentina, que nos acaba de hacer una exposición muy interesante de cómo está la situación en su país. A Juan Fernando, muchas gracias por la oportunidad a través de Red Jóvenes UPLA, la cual formamos parte con el Partido Nacional. Y pues hablarles, jóvenes, de temas interesantes. Agradezco nuevamente a Andrea, Daniel, Tomás, Isabel, Walter, Alexander, Carla, César, Marvin, Alan, Santiago, Catherine, gente de todo lo que es América Latina, observando lo que estamos haciendo, conversando sobre un tema que a todos nos concierne en el mundo. No es un tema que cae a una persona en específico, a un sector social en específico, a un gobierno en específico de cualquier ideología. Este virus vino para quedarse y para arrasar con cualquiera que no esté listo para contenerlo. En Honduras, un país en el mero centro de toda América, estamos en medio de todo lo que es el continente americano. Honduras es un país que consideramos un país 5 estrellas, como es nuestra bandera, un país de alrededor de 9 millones de habitantes. Somos una república presidencialista. Nos conformamos por 18 departamentos, 298 municipios en el país, una población que en su 69% es menor de 30 años, con un bono demográfico bastante elevado, a diferencia de otros países de América Latina. Les comento estas generalidades para que ustedes sepan un contexto general lo que es Honduras si tal vez no la conocían. Porque muchas veces, y voy a empezar hablando de un tema bien interesante que habló Martín también, y es el tema de la desinformación. Muchas veces no necesariamente lo popular es lo correcto o lo popular es lo verdadero. Muchas veces lo popular simplemente es un mal chiste bien contado o un rumor que pareciera ser cierto, pero al final roza con la posverdad y roza con más el movimiento, la necesidad de hacer mover emociones o sentimientos. Eso hoy por hoy en la política, en la economía, en los distintos aspectos, siempre había jugado un rol negativo o positivo para quien dependiendo de qué lado estén de la desinformación, tanto como el que la genera como el que la recibe. Pero hoy por hoy la desinformación definitivamente no beneficia a nadie. Y es un tema que no solo tiene que ver con temas económicos, sino que también con temas de salvar vidas humanas. La desinformación puede ser letal. Y es importante hacer un llamado a todos ustedes jóvenes que nos están viendo desde todos los rincones de América, a decirles que hay que combatir la desinformación. Aunque sea que nosotros seamos antigobierno y nos conviene tirarle al gobierno porque nos podemos tener un par de puntos políticos, pero que aunque sabemos que la información es incorrecta, es necesario denunciarla. Si es de parte del gobierno también la desinformación y no es correcta, ya verificamos que no es así, también, aunque seamos pro gobierno, denunciar lo que muchas veces las burocracias estatales, el sistema burocrático, no logramos todos estar al tanto de lo que se hace. Como bien decía Juan Fernando, yo trabajo con el Ministerio de la Presidencia, directamente con el Ministro de la Presidencia, la mano derecha del Presidente de la República aquí en Honduras. Hemos tenido jornadas extensas de reuniones a través de la tecnología como esta, pero algo que sí se lo voy a comentar desde la parte del Gobierno de la República, cómo administrar esto, son dos temas importantes. Tema número uno es que lo más importante, al menos como gobierno de Honduras, otros países habrán optado otras visiones o similares, pero desde Honduras y su gobierno lo más importante es salvar la mayor cantidad de vidas humanas. Ahora, nos encontramos una disyuntiva también, porque salvar vidas no solo es un tema de salud con la emergencia del COVID-19 y atender esa parte,
También tenemos el tema económico, de la gente que vivía del día a día, de la gente que vivía de sus negocios a diario y que hoy está en una cuarentena obligatoria porque hay una suspensión total de garantías constitucionales a nivel de libertad de circulación y demás. Están en los negocios que tenían 10 a 5 empleados que hoy ya no están facturando y lastimosamente tienen que cerrar. El ingreso de esas personas significa que no van a tener la capacidad de adquirir los alimentos del día a día. No solo porque no se pueden movilizar, sino que también porque tal vez no tienen el ingreso suficiente. Entonces, salvar vidas no solo es un tema meramente de salud, que es lo más importante ahorita, salvar vidas en ese sentido, pero también salvar vidas en temas económicos de la gente que vive el día a día. Les voy a explicar un poco la línea de la cadena de salud, cómo la estamos implementando aquí en Honduras en base al COVID-19 para que ustedes tengan una idea de cómo lo hacemos. Claramente nuestros sistemas de salud a nivel de toda América Latina, unos más avanzados y equipados que otros. Nuestro país ha tenido una decadencia en salud desde hace mucho tiempo, que se ha tratado de ir mejorando a lo largo de estos años del gobierno del presidente de la República, pero que tampoco es una situación tan fácil. En el esquema de salud que nosotros tenemos es que las personas, y aquí implementamos un tema tecnológico ante la necesidad de hacerlo, como lo es la telemedicina. A los que no están relacionados con el concepto de la telemedicina es básicamente lo que estamos haciendo en este momento como si fuera una consulta médica en la red primaria de salud. Obviamente la telemedicina nunca va a sustituir la presencia y el diagnóstico físico de un médico, jamás. Eso no se dice. Pero lo importante de la telemedicina es que permite acortar distancias, tiempos, dineros, presupuesto, como decía, para que un doctor pueda diagnosticar en esa red primaria de salud, o sea, en esa primera atención, en esa primera consulta, cuando uno va al médico y le dice, mire, me duele aquí, me duele allá, acortar ese tiempo y saber diferenciar a las personas que podrían tener síntomas de COVID y las personas que no. Eso se hace a través de lo que llamamos el 911, 911, conocido popularmente en Estados Unidos, pues aquí tenemos uno igual, 911, que integra todo lo que es el sistema de emergencia y seguridad del Estado. Se ha designado una área especial de 911 para la gente. Se le dice, llame al 911 si quiere tener un síntoma. Si tiene eso, se le remite con un doctor que está a través de la telemedicina hablándole a la persona y diciéndole qué tiene. El paciente le dice y en base a las respuestas, el doctor determina si es una persona que merece estar en su casa aislado y se le da un seguimiento posterior o es una persona que necesita ir a una clínica de triaje. Las clínicas de triaje, para los que no saben, son aquellas clínicas en donde uno va, le hacen un par de testeos y muestreos y dependiendo de los síntomas que esa persona tenga, depende del grado de nivel de posterior fase que tiene. Si el diagnóstico representa que la persona no tiene coronavirus y tiene otra enfermedad, pues se le receta para atender esa enfermedad y se le realiza pruebas rápidas, como dice. Esa persona entra automáticamente a una nueva fase. Esa nueva fase dependerá del médico decirle, bueno, usted por los síntomas que tiene y por la capacidad que tiene, regrese a su casa, aíslese, esté lejos de su familia y esté ahí 14, 15 días. Pero no todos tienen la capacidad, porque hay casas, por ejemplo, familias que tienen 5 o 6 familiares y no todos tienen cuarto en una casa normal. Y me estoy yendo tanto a lo específico porque, miren, es bien importante que todos ustedes entiendan que tomar decisiones en cualquier nivel de gobierno, ya sea gobierno nacional, federal, local, no es fácil. Es difícil. Y lo que más se necesita es pensar en la vida del ser humano. Entonces, si la persona tiene esos síntomas y no se le puede enviar a la casa, se le interna de alguna forma u otra en estas clínicas de triaje, que hay ciertas capacidades de camas, y si no, en los espacios que se han habilitado, enormes espacios polideportivos, gimnasios, centros de convenciones que se están habilitando, para tener gente y atenderla a nivel de COVID-19, a nivel en la fase intermedia. Todavía no estamos hablando de ser ingresado a un hospital. Necesariamente tienen que estar en hospitales, pueden estar en estas áreas porque ningún sistema de salud estaba listo para recibir a tanta gente. Si el síntoma se complica, si el síntoma se pone más difícil, ahí entra una fase final de sí, tenemos que meterlo a cuidados intensivos, la famosa UCI, tenemos que meterlos a los hospitales en donde están todo el equipamiento necesario para atender a estas personas que se complican por coronavirus. Los últimos datos de Honduras a nivel de coronavirus, para que ustedes más o menos los tengan a la mano, estamos hablando de que tenemos 442 contagiados, solo 16 con el día de ayer. Tenemos hasta la fecha 41 fallecidos, una cifra bastante alta en comparación con otros países de América Latina, y tenemos a 10 personas recuperadas. Es bien importante que ustedes sepan también qué es lo que estamos tratando de hacer como gobierno a nivel de la gente que no tiene,
qué comer, que no tiene y que no tenía que comer durante estos tiempos de cuarentena por la suspensión de garantías, porque vivía del día a día, vivía de lo que vendía en la calle o vivía de algún tipo de negocio o microempresa. Lo que se hizo fue una operación que se llama Honduras Solidaria. Operación Honduras Solidaria, que piensa llegar a 800,000 familias a nivel nacional, 3.2 millones de hondureños de los 9 millones que somos. Y esto para llegar a las familias más pobres y más necesitadas. Se priorizaron alrededor de ciertos sectores de la sociedad, como por ejemplo los adultos mayores, las madres solteras, las colonias afectadas con coronavirus, el cual se les hizo un cerco epidemiológico, aparte del apoyo alimentario que se les va a dar. Las personas que están en el desempleo y la discapacidad, ustedes pensarán, ¿cómo hicimos esto? ¿Cómo sabemos a quién darle el beneficio de este saco de comida que dura alrededor de 30 días para una familia de 4 o 5 personas? Nosotros tenemos algo que se llama el CENIS, que es el Censo Nacional del Sector Social de la Economía, o sea, del sector más vulnerable, adultos mayores, discapacitados, desempleados, madres solteras. Tenemos ese censo que es muy parecido a un censo que tienen en Chile, y en base a ese censo entregamos la alimentación. Es importante diferenciar, por ejemplo, lo que pasó en El Salvador. Mi amigo César Reyes está ahí conectado. En El Salvador hubo un tema diferenciado con cómo hicieron el tema de la entrega de los bonos o la entrega de alimentos al momento de ver cómo se le iba a sustentar a estas familias que no tienen ingreso. En El Salvador decidieron hacerlo mediante la entrega de un bono que se le iba a dar en efectivo o en cheque o en depósito a las personas. Y eso creó, y no es para hablar mal de un país, de nada que ver, pero César podrá atestiguar que así pasó. Ningún país tiene la estrategia perfecta, créanlo, nadie estaba listo. Pero en El Salvador sucedió que naturalmente la gente que quería el bono o que se le iba a acreditar el bono, ¿qué es lo que iba a pasar? En vez de que nosotros, como Honduras, la comida y el saco de comida se le fue a dejar hasta su casa sin que saliera, a diferencia de esto, si el bono era acreditado o el bono era dado en algún lugar, en un centro que le iban a dar ese bono, naturalmente la gente tenía solo una opción, y es salir. Salir de sus casas e ir a reclamar el bono, o a ir a reclamar el dinero, o a ir a cambiarlo, o a ir a comprar. Eso, naturalmente, en El Salvador causó un gran problema de salud. Y toda la cuarentena que estuvieron por muchos días y que lo hicieron al inicio, la gente creo que actuó muy bien, fue de una forma u otra borrada del esquema o no sirvió para mucho por esa iniciativa que tuvieron allá. El presidente del país, que es muy popular a nivel internacional, para mí es una persona que vende más aire que otra cosa, pero eso lo tuvo que reconocer mediante sus famosos tweets que cometió un error. Pero no es para hablar mal de otro país, como les digo, es ver las buenas prácticas. Hemos cometido errores también, Honduras como gobierno, naturalmente, lo vamos a seguir cometiendo. Lo bueno es que tenemos una buena relación con todos los demás sectores, sector empresarial, sector obrero, sector campesino, y todos estamos unidos en unas iniciativas muy interesantes que les voy a comentar en este momento. Miren, pero es bien importante el tema del muestreo, como decía Martín. Nosotros también tenemos un problema a nivel de muestreo de cantidad de muestras que hacemos diarias. Eso es muy clave y vital para saber y adelantarnos a los hechos. Chile lo está haciendo muy bien con muestras en cantidades grandes en su país para detectar. Siempre los gobiernos van a tener la pelota retrasada en la detección del COVID. Eso ténganlo por seguro. Ningún gobierno, por más muestras que haga, va a tener el dato exacto y oficial a esa fecha de quién está contagiado. Eso es mentira. Ningún gobierno, porque siempre van a haber algunos que no estamos detectando que sí tienen los síntomas, pero como dice Martín, son asintomáticos o inclusive son personas que tienen los síntomas, pero no han querido por morbo, porque no tengan un estigma o por a saber qué razones no han querido llamar para decir que me hagan la muestra y me hagan la prueba. Hay dos tipos de prueba que recomienda la OMS o OPS ahorita a nivel internacional aplicar. La muestra número 1 es la prueba rápida, la famosa prueba rápida del COVID, que es la cual a uno se la hacen, se la aplican y en pocos horas, sino que días, dependiendo de la capacidad de la prueba, uno ya tiene si es positivo o no por COVID. Pero esa es la prueba rápida. Vamos a una segunda fase después a una prueba que es la más completa, que es la que se le aplica a la persona unos días después de haber tenido la prueba rápida o de un solo inmediatamente. Y esa es la prueba más certera con un 99% de asertividad. Porque las pruebas rápidas, y para los que no lo sabían, solo tienen un 60 a un 70% de asertividad. Lo vivimos en Honduras, por ejemplo.
En Honduras vinieron unos marinos, de unos cruceros que tenían. Estos marinos, 14 de ellos creo que resultaron positivos en las pruebas rápidas por coronavirus. 5 o 6 días después se les hizo la prueba completa y ninguno tenía coronavirus al final. Entonces, es bien importante también diferenciar eso a nivel de lo que es pruebas rápidas y pruebas completas. En el tema económico, ya específicamente, el tema de salud, pues sabemos que la falta de insumos médicos es un tema que nos está agarrando a todos los países, es complicado. Gracias a Dios nosotros tenemos una maquila bien fuerte, una industria de la maquila textil bien fuerte que nos ayuda a producir todo este tipo de mascarillas y cuestiones. Estados Unidos, nosotros, por ejemplo, a Honduras, Estados Unidos le pidió alrededor de 1 millón de mascarillas y kits de bioseguridad diarios a la maquila hondureña privada. Naturalmente le tuvimos que decir que no, porque uno, no tenemos la capacidad instalada para 1 millón de mascarillas diarias, y dos, también tenemos que velar por la salud primero del pueblo hondureño y después la salud de otros países que naturalmente también están haciendo sus esfuerzos. Miren, ya vieron en las noticias, Trump peleándose con Merkel y con otros mandatarios porque supuestamente estaba acaparando ciertos insumos biomédicos. Entonces es un tema complicado, es un tema de ser solidario, claro, pero obviamente los mandatarios de sus países primero promueven la salud de su pueblo previo a la ayuda de los demás, que también lo estamos haciendo como Honduras. En el tema económico, pues para los que les interesa el tema económico o la economía de los países, que al final va a ser el tema de gran momento después que pase este tema. El Estado de Honduras ha aplicado durante las últimas semanas y meses un plan de reactivación económica inteligente, le llamamos nosotros, que tiene que ver con, primero, iniciativas bien interesantes para reactivar la economía. Primero uno genera mayor liquidez en la banca, o sea, el encaje es los bancos centrales, los bancos tienen ciertas obligatorias que no pueden ser se reduce la cantidad de estas redes que tienen que permitir mayor y que la gente pueda acceder de una mejor forma a crédito, principalmente los pequeños. Las MIPIMES en Honduras generan el 72% del empleo. Solo 3% de ese 72% recibe créditos de la banca. Eso es inaceptable. Y por eso hemos hecho un llamado a la banca para que por favor sean solidarios hoy más que nunca. Entonces, al final lo que les quiero decir, jóvenes, es que el gobierno de Honduras está haciendo diferentes acciones. Obviamente tendremos nuestros detractores, tendremos nuestros errores. Inclusive recientemente se descubrió que hubo un problema porque nosotros tenemos un portal de transparencia que se publican a diario todo lo que a nivel de presupuesto se ejecuta en una página especial de la Secretaría de Finanzas, en la cual esa secretaría, que es la encargada del presupuesto de la República y su ejecución, divulga lo que está aprobado a nivel de presupuesto en Honduras. Hasta la fecha, yo les puedo decir, acabo de consultar ahorita con el despacho de la ministra de Finanzas, y hasta la fecha se han utilizado, se han destinado alrededor de 3.800 millones de lempiras, esto traducido a dólares, lempiras es nuestra moneda nacional. Esto traducido a dólares son unos 152 millones de dólares. Obviamente, también no sé si pasa en sus países que se han aprobado paquetes fiscales de estímulo para temas económicos. En Honduras, por ejemplo, se aprobaron 462 millones de lempiras por la emergencia del COVID, pero para la recuperación económica. O sea, es bien importante cuando ustedes hablan de presupuesto en sus países diferenciar el dinero que se está destinando para la emergencia del COVID-19 como tal, sanitaria, de bioseguridad, y el dinero que se está utilizando para la reactivación económica en cada uno de sus países. Son dos temas muy distintos, aunque sí complementarios, pero son temas distintos porque, por ejemplo, la gente decía, porque nosotros nos hemos estado tardando en traer insumos médicos y ciertas instalaciones hospitalarias móviles, que las que fueron prometidas y se va a hacer, pero obviamente tarda tiempo, pues nadie estaba listo para traer embarques rápido por esta emergencia. ¿Qué es lo que sucede? La gente dice, bueno, y no es que aprobaron 400 millones de dólares, ¿dónde están? ¿Y qué lo están gastando? ¿Y cómo es la cosa? Pero tal vez que la gente no quiere leer un poquito más y observar que eso es para reactivar la economía, para ciertos rubros, para cuando la construcción ya empiece otra vez, para generar empleo, para meterle liquidez a la banca, para tener créditos disponibles para todas las microempresas y pequeñas empresas. Entonces,
Es un tema de que hoy más que nunca, si somos gobierno, oposición, la información y ser objetivos con la información es clave, muy clave. Tanto el gobierno no esconder nada, porque no estamos para esconder nada. Estamos inclusive para revelar cosas. Les comentaba, en Honduras recientemente hubo un problema porque una persona mandó, no sé si la información se está investigando ahorita, mandó unas percoladoras de café y unos televisores sobrevalorados a los precios que generalmente están en el mercado. Ese es un proceso, alguien de la ciudadanía, de la sociedad civil lo identificó, obviamente fue atacado mucho el gobierno, a la gente que no es objetiva, diciendo, bueno, me están robando el dinero, que no sé qué. Pero bueno, el presidente puso cartas en el asunto, suspendió a los administradores, los que tenían que ver en el proceso, y ahorita está en proceso de investigación. Ese tipo de derivación social creo que es bien importante que apliquemos en cada uno de nuestros países. Pero miren, al final, para ya entrar al tema de preguntas y respuestas, que con gusto se las hacemos, volveremos. Hay una canción bien famosa de un artista hondureño aquí que se llama Polache, le decimos Polache, eh, que dice: volveremos a celebrar juntos. Miren, jóvenes, volveremos a abrazar. Miren, yo tengo meses de no darle un abrazo a mi mamá. Tengo meses de no darle un abrazo a mi sobrinita recién nacida. Tengo meses de no tener una conversación larga, presencial, sentir ese calor humano con mis hermanas o con mis familiares. Muy más allá, tengo meses de no ver de cerca a mi abuela, porque podría ser yo un detonante de un problema que ella tenga. Y estoy seguro que ustedes también en sus países, en sus familias, tienen a alguien que ya días quieren darle un abrazo, un beso, un saludo o una simple palabra de ánimo, un simple chiste. Ya tengo ganas de ir a celebrar con mis amigos, aunque no soy una persona que salgo mucho, pero celebrar con mis amigos, no sé, lo que sea, inventarme cualquier celebración y solo salir con ellos, porque entiendo que a todos no nos pega. Yo quiero celebrar un partido de Boca y que lo gane, disculpando a los que son River, o del Madrid, disculpando a los que son Barcelona. O sea, yo quiero regresar a eso. Sé que todos queremos igual. Volveremos a un mundo distinto, eso sí, tengámoslo claro. No vamos a volver a un mundo igual. Volveremos a un mundo distinto. Un estudio leyendo dice que Estados Unidos probablemente va a tener que mantener la distancia nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos no vivieron su momento, vivieron guerras, y que espero de verdad estén bien, sus familias estén bien y mis mayores bendiciones, y con gusto respondo un par de preguntas. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Frank. Vamos a iniciar las rondas de preguntas. En la opción de aquí justamente ustedes pueden solicitar el derecho de palabra, entonces igualmente por el chat pueden escribirnos. Aquellos que deseen hacer preguntas, esta es la oportunidad. Vamos a empezar con Catherine Rodríguez de República Dominicana. Catherine, tienes abierto tu audio para hacer la consulta. Hola, buenas noches a todos. Catherine Rodríguez, República Dominicana. Mi pregunta es la siguiente, para los dos, Honduras y Argentina. ¿Cuál ha sido la medida más efectiva que ha hecho los gobiernos de sus países? Solo una, la que consideren más efectiva. Ok, me dieron la palabra a mí, creo. O dale, Martín, si quieres. No sé. Vos primero, Frank. Ok. No, en cortas palabras, distanciamiento social, restricción de movilidad. Obviamente eso genera problemas económicos, pero lo hacemos por, las salidas ahora son por un número de identidad una vez cada semana. Creo que esa es la mejor medida. Distanciamiento social, cuarentena completa y que el gobierno se ponga a trabajar con la empresa privada para ver cómo ayuda a aquellos que eso económicamente les afecta. Sumando, digo exactamente lo mismo que dice acá el compañero Frank, y algo que me gusta mucho resaltar es que distintos gobiernos a nivel local y a nivel provincial están trabajando en esquemas de voluntariados donde la gente que por ahí tiene menos riesgos para tener coronavirus, pero obviamente con todos los elementos de higiene y de protección personal pertinentes,
están haciendo que muchos salgamos a ayudar a los adultos mayores, que muchas personas, desde un call center hasta un centro de logística, hasta para poder hacerle las compras de los medicamentos y los alimentos a los adultos mayores, lo mismo para la gente en situación de calle y para gente que está necesitando, aparte obviamente de la efectividad de esto que nombró Frank con mucho mejor detalle de lo que podría hacer yo. Algo que quiero rescatar fuertemente es esta cuestión de todos los gobiernos que están implementando esquemas de voluntariado para ayudar en esta pandemia. Perfecto, muchas gracias. Vamos con... Enviando una pregunta por chat interno, se las hago igualmente para ambos. ¿Cuál creen que va a ser el principal problema que van a afrontar tanto sus países como el resto de la región para finales del año 2020? Bueno, específicamente con Honduras, los retos más importantes y más complicados naturalmente va a ser rescatar los empleos. Justo estaba leyendo yo que en 2, 3 días creo que Estados Unidos perdió alrededor de 700,000 empleos en menos de 48 horas. Y cierto, yo creo que ya está superando el 1,000,000 de empleos, solo Estados Unidos. El tema del empleo posterior coronavirus va a ser sumamente importante. Eso creo que la reactivación económica es vital. Por ejemplo, industrias, no sé si alguien tiene que ver con esa industria, por ejemplo, la industria del turismo. En países como Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Honduras, un país que parte importante de su ingreso y Producto Interno Bruto depende del turismo, van a ser fuertemente afectados, aerolíneas cerradas, viajes complicados, el turismo interno va a ser algo que vamos a tener que impulsar desde cada uno de los países para reactivar la economía, consumir lo nuestro. Lo hecho en casa, decimos nosotros acá, creo que va a ser vital. Y después ir viendo cómo las leyes de mercado y los países a través de la cooperación puedan ir superando el reto. Pero definitivamente el reto más grande es el reto económico, los empleos, la pobreza, mantenerla, controlarla, reducirla si es posible y jugar con la bondad después de lo que este coronavirus nos puede acercar un poco más a que haya más inversión en temas tecnológicos y agarren herramientas tecnológicas, nuevas formas de inversión, pero también reivindicar el campo, ¿no? El campo es sumamente importante, hoy lo estamos sintiendo. Si no hay productores, si no hay campesinos, si no hay campo, no hay comida en la mesa. Así que también yo creo que esas dos partes son fundamentales. Pero principalmente la economía y el desempleo. Sumando a lo que dice Frank, un gran problema que está viviendo Argentina a nivel económico es sobre todo la gran presión impositiva que tenemos. Tenemos una de las 5 presiones impositivas. En algunos rankings estamos segundos, en otros cuartos, pero ya estar entre las 5 presiones impositivas más grandes del planeta nos hace pensar de que ahí también tenemos un problema con o sin coronavirus, motivo por el cual también tenemos que trabajar fuertemente, y eso está haciendo el PRO, nuestro partido, y Juntos por el Cambio, para que vayan quitando distintos impuestos a las pymes, es decir, a los pequeños y medianos empresarios, a las micropymes, al sector rural, al campo. Argentina es un país históricamente vinculado a la agroindustria, a lo agrícola y a lo ganadero, impuestos al turismo, impuestos a las exportaciones. Argentina tiene impuestos hasta casi para respirar. En este sentido, hay que buscar la quita de los impuestos, sobre todo recuperar la economía. No creemos desde nuestro espacio en el dilema salud o economía, las dos cosas van de la mano, y si se desprotege a uno, se termina también desprotegiendo a lo segundo, y algo que están hablando muchísimo y que nos están hablando muchísimos tantos alumnos de escuelas secundarias, primarias,
Hoy hemos tenido un Zoom con dirigentes de todo el país de escuelas secundarias y universitarios, es sobre la preocupación de cómo se están encarando las currículas, el adaptarse a estas nuevas tecnologías y no perder también este año lectivo, más allá de, obviamente, haciendo énfasis en la economía como Frank, pero agregando un poquito también la cuestión de la educación, que es tan importante como el resto de los temas que tanto Frank y yo les mencionamos. Perfecto, muchas gracias. Tengo en el orden de palabra a Alexander Contreras, que ya te vamos a activar el micrófono. Y posteriormente en el chat se hicieron 3 preguntas escritas. Entonces, Alexander. Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Ok, perfecto. Más que todo es una pregunta para Honduras. ¿Cómo, bueno, literalmente para los dos? En El Salvador se está manejando una postura por parte de nuestro presidente, una postura de división. Digamos que usemos que el presidente está dividiendo literalmente a toda la nación, en la cual no, o sea, no se tiene que hacer eso, sino que es una división, bueno, llama a la unidad, pero a través de Twitter él llama a la división, atacando a las oposiciones políticas y todo eso. En su criterio, ¿cómo ha trabajado sus gobiernos ante la oposición para que todos sean unidos para una sola causa? Sí, ¿quieren que arranco? Sí, ¿cómo estás? Muy buena pregunta, Alexander. La cuestión de la unidad nacional, que no es lo mismo que unanimidad, es fundamental. No conozco el caso de El Salvador, no quiero opinar sobre tu presidente por una cuestión de respeto, que desconozco qué es lo que está haciendo en detalle, pero sí, acá en Argentina, cuando se apuntó a tomar algún provecho político respecto a la cuestión del coronavirus y tener ya un discurso triunfalista, eso ha sido muy malo. Nosotros en Argentina hemos visto algunos ministros y secretarios de Estado diciendo que, por ejemplo, todos los días a las 21 horas hay aplausos a los médicos, a los policías, a las fuerzas de seguridad y a todos los trabajadores que están ayudando en esta cuestión del coronavirus y de enfrentar la pandemia, todos los días a 21 horas, y ese mismo día un señor, Daniel Filmus, un político que siempre apostó a la división de la sociedad argentina, dijo: acá están aplaudiendo todos a Alberto Fernández, al presidente de la nación. Y la verdad que los repudios han sido tanto de ajenos como de propios. No suman esas cosas hoy en una cuestión de que tanto se necesita la unidad nacional. Un ejemplo histórico que tal vez para ustedes por ahí no tiene mucho que ver, pero nosotros los argentinos, yo tampoco lo conozco bien porque nací después, es la cuestión de la malvinización de la pandemia. Nosotros en la época de Malvinas teníamos un dictador que se llamaba Galtieri, que pretendía con esta cuestión del heroísmo hacer creer que todo el pueblo estaba por detrás de él. Digo, hoy en día tampoco podés querer pretender eso de que todo el pueblo esté a favor tuyo, o creer de que quien no esté a favor tuyo es el enemigo. Pero eso no quita, sin ir al extremo de la malvinización, no quita que hay que bregar por la unidad nacional por sobre todas las cosas, porque de esta salimos juntos. No hay otra forma. Cuando se reconstruyó Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un estadista como Konrad Adenauer y pudieron salir juntos. Y en muchos otros países se lograron grandes reconstrucciones así juntos. Bueno, acá internamente, si tuviese una oportunidad de hablar con un presidente que apuesta a la división, le diría en términos argentinos: no, flaco, por ahí no va. Bueno, a diferencia de mi amigo Martín, yo sí me puedo meter un poco, porque no solo somos vecinos, sino que también, para los que no saben la historia o el cuento, se los comento en este momento.
presidente Bukele de El Salvador tuvo unos comentarios muy malintencionados hacia nuestro presidente de la República, el presidente Juan Orlando Hernández. El presidente Hernández siempre nos ha dicho a nosotros los jóvenes que estamos formando no solo dentro de servidores públicos, dentro del gobierno, sino que también dentro del Partido Nacional nos ha dicho, para pelear se ocupan dos. Y nosotros no estamos para pelear. Nosotros estamos para hacer gobierno y responderle a la mayor cantidad de gente posible, sea nacionalista, sea azul, rojo, rosado, verde, anaranjado, no importa. Porque sos el gobierno de todos los hondureños, de todos los ciudadanos, no solo de un solo sector, o los que te alaban, o los que te gritan, o los que te ponen un pedestal y dicen que sos lo mejor, que inclusive solo escuchar a esos es un acto de irresponsabilidad e inclusive un acto de peligro, porque las tomas de decisiones de los mandatarios públicos, de los primeros mandatarios de las naciones, se vuelven viciadas de ego y emoción de que todo lo está haciendo bien. Como decía un expresidente que recién ha fallecido, el expresidente Rafael Leonardo Callejas, que inclusive fue vicepresidente ejecutivo del IYDU, para los que no sabían, el presidente Callejas, él decía que a todos aquellos que le decían, muy bien, presidente, todo lo hace muy bien, todo lo hace excelente, adelante, usted es el mejor, son los más venenosos que puede existir en un gabinete de gobierno. Entonces te puedo responder que nosotros, Alexander, si tú has visto y has mantenido un poco de historia y los que no, pues el presidente Juan Orlando nunca ha respondido al presidente Bukele un insulto de los que él le ha hecho hacia él. Y lo que sí hemos hecho nosotros como país es unir a todos los sectores, los que quieran claramente, el que no quiera, pues allá habrá cómo hace su agenda, al sector privado, al sector campesino, a la sociedad civil para veeduría social a nivel de entrega de alimentos, al sector campesino, que son sectores naturalmente complicados, o sea, sentar al sector campesino y sentar al sector empresarial es el agua y el aceite muchas veces. No crean que es fácil, las discusiones son complicadas y uno le dice al otro y el otro le dice al otro y bueno, difícil, ¿no? Esos intereses, pero lo importante es que están en la mesa, sentados, hablando, no está uno por un lado, el otro por el otro, entonces al final, Alexander, te creo lo que me dices, habrá gente que tal vez discrepe con vos, pero te creo cuando te dices que tu presidente está haciendo un poco generando la división, ojalá no sea así. Sé que partidos como Arena son partidos propositivos desde la oposición, que eso es lo que se busca, que los partidos de oposición, cuando son oposición, sean propositivos, señalar los errores, señalar lo que está mal, pero no hacerlo simplemente por destruir una imagen o destruir un gobierno, porque si ustedes destruyen un gobierno, el que se va no es el gobierno, es el país. Entonces, si una oposición es propositiva, estoy seguro que los pueblos y los ciudadanos lo van a recompensar en la siguiente elección municipal de alcaldes, de diputados o de congresistas o de presidentes y gobernadores. Entonces, mi mensaje es que, como decía Martín, hago eco de eso, la unidad. La unidad no quita ser veedor, la unidad no quita ver de un mismo tema con dos ópticas distintas. El abordaje económico, el abordaje social, el abordaje de salud, no quita que lo hagamos de dos abordajes distintos. La unidad lo que hace es que al final toda decisión que se toma es por el bien del país. Y lo primero son los ciudadanos, su salud y la economía. Perfecto, muchas gracias, Frank. Les recordamos que estamos utilizando el hashtag Realidades COVID-19 para difundir en redes sociales este ciclo de charlas y nuestras cuentas oficiales son Jóvenes UPLA para que puedan seguirnos y conocer no solo de este, sino de otros eventos que vamos a organizar. Marvin Chacón pregunta, ¿cuánto tiempo tienen pronosticado Honduras y Argentina que dure la pandemia en su país? Entonces, empecemos con Martín de Argentina y ahí vamos con Frank. ¿Que dure la pandemia o la cuarentena? Dice, perdón. La pregunta específica es pandemia, pero si gustas puedes responder las dos para tener un poco idea del contexto en tiempo de la situación en Argentina. Sí, es buena la pregunta. Bueno, la cuarentena, primero arranco por la cuarentena, se dijo una fecha, después se fue corriendo, ahora la última información que tengo es más o menos hasta el 26, pero eso todavía no está todo confirmado y no está confirmado que si se renueva una cuarentena, con qué metodología se va a usar, si es con la misma hora de que nadie puede salir de la casa o si se puede
algunas personas que no están en situación de riesgo, llámese menores de 65 años, que no tienen diabetes o problemas respiratorios, puedan llegar a salir o en qué contexto. Y la cuestión de la pandemia tampoco es algo que se pueda saber, creo que ni en Argentina ni en el mundo, porque se ha dicho de que con el clima caluroso el virus moría y hay algunos lugares que están en verano y siguen con la propagación de esta cuestión. Por ende, me parece, no soy médico y lo digo desde la ignorancia y con el mayor de los respetos, creo que hasta que no haya una vacuna sobre esto, la cuestión va a seguir, pero obviamente lo que sí parece es que ahora se vienen, por lo menos en Argentina, los picos más altos que van a estar más o menos entre la semana que viene y mediados de mayo o por ahí hasta junio se estipula que son los picos más altos, pero es futurología y han habido algunas cuestiones que se decía que iba a suceder algo y no sucedió. Por ende, lamento no poder darte una respuesta certera porque la verdad que es muy incierto este problema. Pues añadiendo a eso, igual al nivel de cuarentena, yo creería que Honduras va a experimentar una cuarentena controlada en los próximos mes y medio, con un regreso, tal vez, todo depende, ¿verdad? No, esto no está escrito en piedra, con un regreso paulatino de ciertos rubros esenciales y no esenciales para la economía, principalmente por el ingreso de las personas y la alimentación. Eh, Todo depende. Honduras no ha visto lo peor de este virus. A Honduras se le viene lo peor de este virus. Este mes y el siguiente mes van a ser los meses más difíciles. Es donde vamos a tener que enterrar a más ciudadanos, lastimosamente, y donde vamos a tener más ciudadanos en los hospitales cuando se colapse el sistema de salud. Mire, en todos nuestros países se nos ha colapsado mínimo una vez el sistema. Mínimo. Una vez, o ya pasaron esa etapa, que es como dicen los estadounidenses, flatten the curve, cuando ya la curva va para abajo y va más o menos. O cuando ya está en el pico, mínimo una vez se les ha caído el sistema. La cuestión es, dependiendo del control de la cuestión de salud, va a depender mucho de cuánto se cae. Por ejemplo, en Honduras tenemos un riesgo de que si esto no se contiene de la mejor forma, si la gente no se queda en su casa y no respeta la cuarentena y los toques de queda que tenemos aquí en nuestro país, el sistema puede colapsar 1 a 30 personas. ¿Qué significa eso? Que de cada 30 personas que llegue a un hospital que esté mal, solo una persona vas a poder atender. Y los otros 29. Eso es si peor colapsa el sistema. Entonces, y eso es un número conservador. Entonces, nunca se va a saber exactamente cuánto va a durar. Yo calculo 1 mes y medio, 2 meses cuarentena total sin salir de las casas, solo con las disposiciones de los números de identidad. La pandemia, el coronavirus vino para quedarse, repito. Eso no se va a ir. Eso va a existir, como dice Martín. Vamos a esperar hasta que tengamos una vacuna para tal vez ir mejorando en el tema. El tratamiento es igual de importante, descubrir cuál es el tratamiento más efectivo para que la gente pueda curarse más rápido y no necesariamente entrar a cuidados intensivos. Pero es que el problema, ¿saben cuál es? Y lastimosamente esperaría tuviera más noticias más alentadoras. Es que este solo es la primera ola del COVID-19. No necesariamente eso significa que es la última y que no van a haber más coronavirus allá afuera que nos puedan estar complicando la existencia. Entonces, por ahí iría mi respuesta. Perfecto, muchas gracias, Frank. Carlos Mora, de Costa Rica, pregunta, ¿cuál es la postura que deben considerar los gobiernos en relación al cierre de fronteras terrestres? Definitivamente necesario. Es necesario controlar el flujo de personas que entran y salen del país. Entendería yo que hay que priorizar el ingreso o salida de seres humanos dependiendo de si los que regresan son gente, por ejemplo, muchos estudiantes hondureños que estaban en Europa agarraron vuelos charters y bueno, se vinieron, tuvieron que hacer ciertas escalas y llegaron a Honduras. Claramente no le vamos a cerrar la puerta a los hondureños. Este es su país, regrésense y estén con su familia. Cuarentena obligatoria, eso sí, o sea, nada de andar
No, cuarentena obligatoria directito, más que todos los que vienen de Europa y Estados Unidos, directito a sus casas o a unas clínicas, dependiendo de los síntomas que podrían presentar o no. La salida de extranjeros también, que estaban en Honduras haciendo turismo por negocios, por estudio, por otra cuestión, también es importante y a eso los canales de Cancillería están, de todos los países están comunicando bien al respecto, pero definitivamente el cierre de fronteras es vital, claramente eso molesta al comercio también, vuelvo y repito. El comercio no de alimentos necesariamente porque, bueno, países como nuestro, la cadena alimenticia sigue funcionando normalmente, claramente, porque eso no hay comida, no hay alimentos. Pero sí las demás comercios creo que es bien importante tener habilitadas las fronteras, pero para el turismo o para el cruce libre de personas porque quieren cruzar nada más, no. Yo creo que eso va a durar igual que la cuarentena, unos 2 a 3 meses más. Perfecto, tenemos dos preguntas individuales que les voy a hacer a cada uno. Ángel Amador le pregunta a Frank de Honduras cuál es la postura de los grandes empresarios y a Martín Alan Andrade le pregunta cómo hacen las provincias para dar atención médica en aquellos sectores más difíciles de llegar. Vamos a empezar con Martín de Argentina. Dale, buenísimo. Muy buena la pregunta y creo que también un poco está bueno aclarar esta cuestión. Hoy en día la salud es una responsabilidad delegada, es una competencia primaria de los gobiernos provinciales y la ciudad de Buenos Aires. Hay hospitales nacionales, hay una estrategia nacional de salud, pero conviven acá el sistema nacional con otros 24 sistemas de salud, que son muy distintos, que algunos tienen mayores niveles de complejidad que otros. Entonces, tenemos ahí una división que por ahí muchos países suyos no existe. Aquí cada gobernador, y en este caso también alcaldes, intendentes, están haciendo todos los esfuerzos para poder atender de la mejor manera las cuestiones vinculadas al coronavirus y muchos otros. Hoy estamos teniendo un problema en Argentina y seguramente Frank nos dirá que seguramente también en su país con el tema de la donación de sangre. Tenemos otros problemas que son colaterales a la cuestión del coronavirus. Están habiendo, gracias al entonces presidente Mauricio Macri, distintos hospitales de campaña militares y estos tipos de hospitales de campaña y con todos los insumos que se les dio no solo a esto, sino a otros. Tenemos un sistema de salud muchísimo más preparado que en otras épocas. También muchos municipios, por ejemplo el municipio de La Rioja, que no es un municipio rico, digámosle, también ahí la intendente Inés Brizuela y Doria está haciendo distintos, transformando polideportivos y otros lugares para que funcionen como lugares de emergencia, hospitales de campaña y lugares también de contención sobre este sistema de salud. Visto que todavía el pico no llegó porque, bueno, el pico, como les digo, va a surgir a partir dentro de una semana, sí se está haciendo todo lo posible para minimizar el pico desde los intendentes como desde los gobernadores. Por último, pero no menos importante, se está haciendo muchísimo esfuerzo. El Estado Nacional tiene también la responsabilidad de emitir ATN, es decir, aportes del Tesoro Nacional a las distintas provincias y también estos que se descentralicen en los municipios para poder atender esta cuestión tan importante y poder, así como dijo Frank, tratar de aplanar la curva lo más posible. Sí, bueno, en el tema específico me preguntaban sobre el empresariado hondureño, la gran empresa principalmente. Mire, como en todo, hay empresarios buenos, hay empresarios malos. Los empresarios, voy a empezar por lo malo, para que caigamos en algo más bonito. Los empresarios malos claramente son aquellos que como algún interés el gobierno no les concedió o algún interés el gobierno les ha trastocado, que debería ser más libre el mercado y más personas queriendo acceder a vender ese tipo de negocios,
están los que quieren anotar puntos contra el gobierno, también, y los que pueden mover opinión pública. También están, naturalmente, los malos empresarios que elevan a precios estratosféricos cierto tipo de insumos que la gente pueda tener. Tuvimos el caso de una empresa en específico aquí en Honduras que se conoce por vender suministros de herramientas como ferreterías, ¿verdad? Y el dueño de esta persona no sabía que lo estaban grabando en un audio de una llamada y reveló que él estaba aumentando el costo de las mascarillas cada 24 horas y que él decía era, y lo cito, la ley del más vivo, o sea, la ley del más oportunista, etcétera, ¿no? Y bueno, la gente, ya sabrán, las redes sociales hicieron su trabajo, lo han linchado, lo han hecho, bueno, complicado. El señor tuvo que después salir donando mascarillas, fue algo bien chistoso, pero ese tipo de mal empresario es el que también existe, y existe en la gran empresa, ¿verdad? No todo el gran empresario exitoso lo ha hecho siempre de la mejor manera. Yo respeto, ya, están hablando con una persona ideológicamente marcada a derecha, yo creo en el libre mercado, creo en ciertas regulaciones, pero soy más pro libre mercado, descentralización y demás, pero tampoco creo en el abuso, tampoco creo en la injusticia, tampoco creo en el libertinaje, porque sí tienen que haber pesos y contrapesos en las balanzas, y los empresarios malos, esos hay que denunciarlos. Están los empresarios buenos, que son aquellos que están, por ejemplo, en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que es el COEP, que está sentado en la mesa de trabajo de reactivación económica junto con el Gobierno de la República y demás sectores. Están los empresarios que hacen donaciones inmensas, enormes, de insumos, de comida a los militares, a los policías, de insumos biomédicos, a los doctores, de respiradores, de camas, de mascarillas. Bueno, está esa gran empresa también que ayuda mucho a que combatir esto, pero bueno, es una diferencia para contestar la pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Pues denunciando a aquellos que lo están haciendo mal, sin pelear. La gente y también las autoridades a nivel de judicialización tendrán que ver qué se hace, y apoyando y impulsando a aquellos que lo hacen bien. Bueno, una propuesta, por ejemplo, de un empresario grande fue en una mesa de trabajo, y yo estaba ahí, se lo digo con ciencia cierta, yo estaba ahí, estábamos con el presidente de la República, y un empresario dijo, bueno, deberían de quitar 1, 2, 3, 4, como 5 tipos de impuestos que hay ahorita, y eso obviamente iba a impactar enormemente en las finanzas públicas. Yo no soy un creyente en tasas impositivas altas o montones, en que haya mucho impuesto, pero tampoco soy creyente de ser tan aborazado, de pedir que se quiten ciertos tipos de impuestos, que son los que al fin, ahorita, en este momento, en la emergencia, porque ahorita ese tipo de impuestos es lo que tiene, tiene al Estado recibiendo ingresos menos de los que tenía antes, por cierto, y con ese tipo de ingresos generar la inversión al sector público de salud, economía y etcétera. O sea, la gente también piensa que es de decir, bueno, quitemos los impuestos, pero quiero más inversión en salud, más inversión en economía, más inversión en trabajo. O sea, quieren que el Estado tenga menos capacidad de alimentación estatal de dinero, pero también al mismo tiempo quieren mejor aumento de los servicios. Es una disyuntiva bien complicada que hay que entenderla, básicamente, que no es así como funciona. Repito, yo soy un creyente en la descentralización, y entre menos tasas impositivas mejor, pero tampoco creo en el abuso y en andar pidiendo incoherencias de, bueno, quiero más cosas, pero te doy menos también dinero de recaudación fiscal. Esa sería mi respuesta. Vale, muchísimas gracias. Ahora vamos con José Navas de El Salvador. Activamos el audio. Ok, buenas noches a todos. En primer lugar, felicitar a ambos por la excelente exposición que nos han brindado ahora. Tengo dos preguntas. Una va dirigida para Frank. Como bien lo dijiste, acá en el país tuvimos problemas con el tema de la entrega de los $300. Como Arena siempre estuvimos de acuerdo en que no se le entregara el dinero a la gente, sino que así como ustedes se les entregaran los paquetes, ¿verdad? Entonces mi consulta es, ¿cuál fue la logística de distribución que tuvieron ustedes sobre estas bolsas? ¿Verdad? Y Creo que se
cortó el audio de la transmisión. Sí. Bueno, vamos a esperar a que retome. Voy haciendo otras preguntas. Emanuel Díaz pregunta, tomando como base la pregunta del señor Mora, ¿qué posición toma el gobierno de Honduras ante la displicencia del gobierno de Ortega en Nicaragua, tomando que comparten la frontera terrestre más grande con el país? Creo que ahí regresó José. No sé si quieres terminar la pregunta, José. No sé a dónde me quedé, pero bueno, repito las dos. Sí. ¿Cuál fue la logística de distribución de las bolsas solidarias? Sí. Esa es la buena. Para ambos, ¿qué rubros se mantienen activos? Y la tercera es si en cada uno de sus países se ha aprobado algún tipo de presupuesto para el combate del COVID, ¿cuál es el monto que se ha aprobado? Gracias. Perfecto. Saludos. Empiezo. Saludos, José. Gracias. Un placer y excelente trabajo que haces por allá en El Salvador con el Partido Arena, un partido amigo, hermano y de gente muy noble. El tema de las bolsas y los sacos de comida, esto, no sé si ustedes lograron ver, se hizo trending bastante. YouTube tiene unos algoritmos bien interesantes para mostrarle cosas a la gente. Una conferencia que dio Bill Gates de TEDx hace 6 años, que inclusive se generó una conspiración de que él estaba detrás del coronavirus. Pero bueno, una conferencia en la cual él predijo de hace 6 años que no estábamos listos para una pandemia mundial. Ningún país del mundo estaba listo para una pandemia mundial. Y él planteaba en una de sus 3 pasos, 4 pasos de soluciones, y esto responde a tu pregunta, el uso de la logística de las Fuerzas Armadas de cada uno de nuestros países. Es clave saber que las Fuerzas Armadas de cada uno de nuestros países tienen una capacidad instalada a nivel de cada rincón de nuestras naciones, automóviles, lanchas, personal, movilidad, combustible, avionetas, helicópteros. Entonces eso ha hecho que nuestras Fuerzas Armadas, en conjunto con la Policía Nacional y otros entes de seguridad del Estado, tengamos la capacidad instalada de camiones, de pick-up trucks, de personal militar y policial que pueda ir a cada una de estas colonias, barrios, a entregar este alimento. Entonces eso fue fundamental para la entrega, el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, que son héroes de verdad, han tenido que sobrellevar la paciencia, inclusive por el hecho de que mucha gente les ha salido un poco complicada y ellos han sido muy pacientes porque la orden que tiene el presidente de la República es, sí, hay que decirle a la gente que se vaya a sus casas y si alguien no quiere, pues hay que llevarlo de alguna forma, hacerle entender que se vaya a sus casas o lastimosamente aprenderlo para que pueda entender. Aquí hemos hecho muchos temas de que los militares y los policías los ponen a hacer ejercicio, los ponen a correr en una cancha si los encuentran, pero la policía tiene la directriz estricta del presidente de respetar los derechos humanos, de no tratar mal a las personas, de que las personas se entiende que tienen miedo, tienen ansiedad, entonces naturalmente están un poco complicadas de ánimo. Y ellos han hecho esa labor muy bien, creería yo, aún en lo tenso que puede ser la situación y también en la distribución de los alimentos. Rubros activos rápidamente, naturalmente el rubro de la cadena alimenticia, eso no para, eso sigue. La maquila por el tema de la fabricación de insumos biomédicos, es sumamente importante que siga operando. Obviamente todos estos rubros bajo nuevos mecanismos de bioseguridad cada uno y naturalmente sí, hay un presupuesto destinado, como yo decía al inicio, diferenciar el presupuesto destinado a la emergencia de salud de COVID-19 y a la emergencia principalmente de reactivación económica. Son 2 cosas distintas que se complementan, pero distintas también, porque como les repito, hay mucha gente que dice, bueno, ¿dónde están todos estos millones que están gastando? Sí, pero tal vez esos millones, se fueron aprobados para ir a pedir, a buscar préstamos. No necesariamente ya los tienen en la bolsa, sino que se habilitó la posibilidad a través de los congresos de ir a solicitar ese dinero para reactivación económica. Pero específicamente para la atención de COVID-19, exactamente los que tengan que ver con temas de insumos biomédicos, compra de equipamiento hospitalario, hospitales móviles, clínicas móviles, contratación de médicos de urgencia. Estamos hablando de alrededor de 3.800 millones de lempiras, eso equivale a un alrededor de 152, 155 millones de dólares. Naturalmente, el plan de reactivación económica de Honduras va a costar mucho más, porque es un tema que ya tiene que ver más sector de la sociedad. Ese dinero que te acabo de mencionar específicamente solo ha sido destinado al tema de insumos biomédicos y el tema de salud del COVID-19.
Ok, solo para abonar algo más, con el tema de la logística, lógicamente solo fue la Fuerza Armada, también involucraron a las alcaldías o a los gobiernos locales. Fue en cooperación de ambos. No hay audio. Ahí está, ya, sí, también, sí, naturalmente las alcaldías y otras entidades, voluntarios y todo, pero principalmente las Fuerzas Armadas por el tema de reducir la movilidad. Las alcaldías son un poco complicadas también porque hay ciertas alcaldías que no quieren inclusive dejar pasar los productos alimenticios y se cierran y los pobladores, bueno, eso es parte del estira y encoge. Hay hambre, hay hambre y bueno, y hay miedo también de que alguna de esas, claro. La gente dice, bueno, ese camión viene, pasa y ya viene con coronavirus. Entonces, es complicado, pero sí lo estamos manejando a través de estas mesas de diálogo que son claves para mantener la gobernabilidad del país. Ok. Sí. Vale, muchísimas gracias, José Navas, igualmente Frank. Isabel Pérez desde Ecuador pregunta, ¿cómo han tomado o acatado los ciudadanos de cada país las medidas que han implementado en sus gobiernos y en vista de que los contagios continúan en ascendencia y no llega a la curva, ¿creen ustedes que cada gobierno debería mantener el aislamiento social por mucho más tiempo? Vamos a empezar con Martín de Argentina. Buenísimo. ¿Me repetís la primera parte que no se escuchó bien? No hay por problema. favor. ¿Cómo han tomado o acatado los ciudadanos de cada país las medidas sí. que han implementado sus gobiernos? Bueno, gracias por la pregunta. Un poco también chiquitito en la Argentina, respondiendo un poco lo que dijo antes José, preguntando sobre las reasignaciones presupuestarias. Acá en la Ciudad de Buenos Aires se hizo una sesión especial para eso y todos los títulos de deuda y todas las modificaciones van a ir ligadas al presupuesto de salud, pero en Argentina estamos teniendo un problema muy grande y sé que no era tu pregunta específicamente, pero que está bueno recalcar que lamentablemente el Congreso de la Nación no está sesionando. Creemos que si bien hay cuarentena, la República y la democracia no tienen que estar en cuarentena y muchos diputados de Juntos por el Cambio, del PRO y de varios partidos tienen propuestas para dar a conocer y para que se debatan respecto a la cuarentena y lamentablemente no estamos teniendo este marco institucional para hacer frente desde lo institucional y dar estas propuestas que queremos, incluso trabajar en la reasignación de algunas partidas presupuestarias. Y sí se hizo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y lamentablemente en el Congreso Nacional no está sucediendo y es algo que estamos denunciando porque no nos parece que por más crisis que haya, la crisis tiene que ir ligada no a menos democracia y menos república, sino justamente a escuchar todas las voces. Segundo tema o el primer tema que realmente nos hacían la pregunta, hubo por suerte en general mucho acatamiento a la cuestión de la cuarentena, pero muchos otros lugares no, por cuestiones de falta de control de la calle, de falta de controles por parte de determinados gobiernos, y también tenemos mucho empleo en negro acá en Argentina, mucho empleo informal. Entonces es muy difícil también de que una persona que vive en el día a día y muchas veces llega a fin de mes sin que le alcance el dinero, hacer que no salga a trabajar. Entonces tenemos situaciones muy dispares en la República Argentina, distribuidas en toda la geografía. Tuvimos también un caso tremendo que fue el primer día hábil de este mes, donde el día que se cobran las jubilaciones y muchos planes sociales, y lamentablemente la situación se desmadró. Veíamos filas llenas de gente por fuera de los bancos, por fuera de los lugares donde se hacían los cobros de estas jubilaciones y de los planes sociales, y realmente fue un día trágico para la República Argentina porque ver gente apiñada como ganado en esta pandemia y sobre todo ver gente que son población de riesgo, como son los jubilados, fue algo fue horrendo. Incluso mucha gente, muchos jubilados terminaron desmayados por las filas que habían. Algunos estaban haciendo fila desde el día anterior. Imagínense estar una noche entera teniendo 70, 80 años, esperando a hacer la fila y despertarse al otro día, y que en vez de que haya un gobierno municipal o provincial que pueda ordenar esas filas haciendo respetar
el 1,5 metros, los 2 metros de distancia, que estén apiñados. Ese fue un día trágico. Afortunadamente acá en la ciudad de Buenos Aires no se ha previsto esta cuestión y han habido distintas fuerzas civiles, algunos voluntarios y otros trabajadores del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que han hecho que esto no suceda acá o que suceda lo menos posible, pero sí han habido cuestiones tremendamente trágicas sobre esta cuestión de la cuarentena. Y respecto a cómo salir y si hay que sostener la cuarentena, hay que sostenerla por lo menos hasta el día que se anunció, hacer que se respete más la cuarentena, sobre todo como alguno dijo que alguien se hace el vivo. Acá también hay muchos que se hacen los vivos y ha habido hasta un caso que por un lado por ahí puede resultar cómico, pero es trágico y enerva mucho, de gente que va en los baúles de los taxis, en la parte de atrás, en la caja de atrás, yendo a ver a una pareja o lo que sea, y la verdad que esa gente que no se cuida a sí misma, primero no se está cuidando a sí misma, pero tampoco está cuidando al resto. Por ende, en ese sentido, los vivos están a la orden del día y ahí se necesita más control. Lo que sí, al ser una cuestión que se trata en el día a día, hoy puedo decir, sí, sería bueno que a partir del 27 salga la gente que no tiene riesgos, que sea con determinados controles, que algunas actividades más se vayan ablandando en respecto a la cuarentena. Nombraron las ferreterías, bueno, eso muchas están abiertas, por ahí hay otros rubros donde también se pueden ir ablandando, pero nada, hay que ver esto en el día a día. Por ahí la respuesta que te doy hoy no es la misma que te puedo dar dentro de 10 días. Bueno, un gusto, Isabel. Un saludo hasta Ecuador, el país que lastimosamente está siendo bien pegado, un país de gente muy, muy cálida, muy buena y que tengo un gran aprecio, aparte que mi hermano fue Juan Fernando, es de allá y un país muy, muy bonito. Sí, ¿no? Esa es mi respuesta. Sí, por parte de la ciudadanía consciente, que al inicio todo el mundo estaba como, bueno, tal vez esto sí, un par de días estaremos ahí en cuarentena, toque de queda, bueno, ahí vamos a ir saliendo. Pero ya después cuando vieron las noticias, cómo esto era complicado y cómo se esparcía tan rápidamente, ya cuando vino oficialmente el coronavirus y llegó a Honduras, sí hubo un sector de la población que se acató muy bien la cuarentena. No por aquellos, como mencionaba, tenemos una población altamente joven, 69% de la población menor de 30 años. Eso naturalmente, el joven no es de los que lo vas a tener sentado en un lado de un solo lugar y va a estar dando vueltas en su casa. El joven es extrovertido, quiere salir, quiere hacer, quiere disfrutar, quiere reír, quiere llorar, quiere, bueno, trabajar. Entonces, naturalmente, también teníamos ciertos problemas con ciertos sectores de, principalmente jóvenes que salían de sus casas, iban a visitar a sus amigos, querían armar la jugada de fútbol en su colonia y bueno, llegaba la policía y los ponía a hacer algún tipo de ejercicio físico y después los mandaban a sus casas. Es un sí o un no. Ahorita yo creo que sí la gente lo está respetando bastante bien, porque también nosotros en algún momento, como en todos los países naturalmente va a suceder, no puedes tener a todo el mundo encerrado porque si no, ¿cómo van a comer? ¿Dónde está la ración de los alimentos? ¿Dónde está la capacidad de ir al banco a sacar el dinero? Entonces el gobierno de la República decidió hacer un esquema en base a que han hecho otros países también, en base al último dígito del número de identidad, dependiendo de 0 a 9. Cada dos dígitos, 0, 1 sale el lunes, 2, 3 sale el martes y así sucesivamente. Tenemos 100 lugares como el Valle de Sula, que se llama aquí, que comprende varios municipios y un departamento del país, que es el epicentro del contagio aquí en Honduras. Ahí hay una restricción total de la circulación y hasta ahora, recientemente, se deja la capacidad que un dígito por día salga a abastecerse si es necesario de comida. Naturalmente no se va a respetar en algún momento porque hay ciertos sectores que tal vez por falta de tiempo, logística, no llega el alimento solidario. Y son sectores como los transportistas, la gente que vive el día a día, los microempresarios en ciertas zonas vulnerables del país, que se toman carreteras y calles, y es ahí donde también el gobierno tiene que entrar a hacer una parte, tanto local como nacional, hacer una parte de ver cuáles son las necesidades, principalmente todas tienen alrededor de la comida, del sustento a sus familias. Entonces, es un tema de sí y no, y depende mucho de los tiempos también.
depende mucho de los tiempos. Como decía Martín, los días de cobro, etcétera, ¿no? Es complicado. Que el gobierno debería mantener un aislamiento social por mucho más tiempo, completamente, estoy al 100% de acuerdo, probablemente así sea. Es más, cuando todo vaya regresando a la normalidad, entre muchas comillas, igual vamos a mantener un aislamiento social de alguna forma u otra, ciertos sectores, ciertas zonas, ciertos rubros, por lo que representa de riesgo. Entonces, yo creería de que el aislamiento social va a seguir en etapas. Unas fechas serán mucho más duras, otras fechas serán mucho más flexibles. Pero como repito, si este virus vino para quedarse, naturalmente vamos a tener que tener un aislamiento social distinto. Probablemente ya en los bares y los restaurantes ya no admitan a tanta gente, ya en el transporte público ya no se admita después de un número cantidad de personas. En ciertos lugares de trabajo no se va a permitir a tanta gente en un solo lugar, no se van a tener tan apiñados, va a haber reglas de distanciamiento de trabajo. Probablemente eso ya forme parte de nuestro día a día. Honduras ha decretado el uso de la mascarilla de una forma permanente y obligatoria para los hondureños. No es opción. La mascarilla es obligatoria y estamos haciendo una enorme labor para incluir dentro de la canasta básica que se está entregando a nivel nacional mascarillas también para ayudar en ese sentido. Entonces, contestando a tu pregunta, esas serían mis respuestas. Vale, muchísimas gracias. Carla Dueñas nos solicitó el derecho de palabra. Carla, tienes el audio activado. Buenas noches con todos. Muchas gracias por dar su tiempo y compartir con todos nosotros sus experiencias, en este caso en Honduras, en Argentina. Yo soy Carla Dueñas de Perú y en este caso quería preguntarles algo que me está dando vueltas en la cabeza, y no solamente a mí, sino a mucha gente aquí en Perú, porque nosotros ya llevamos hasta el 26 de abril, vamos a tener 40 días de cuarentena obligatoria. Tenemos al ejército en las calles, son súper estrictos, el control también está siendo cada vez incluso más estricto, pero entiendo que a nivel de toda Latinoamérica, esta es la alternativa que se ha tomado en general, la cuarentena, y creo que está bien porque es ese trato que hemos hecho con nuestros gobiernos para que ellos nos puedan asegurar que una vez terminada la cuarentena, vamos a tener más camas UCI en los hospitales, vamos a tener más pruebas, más testeos, ya sea con la prueba molecular, la prueba rápida, vamos a tener la capacidad necesaria en el sistema de salud para atender a los pacientes. Si es que terminando la cuarentena no encontramos eso, entonces allí está fallando el gobierno. Pero también es cierto que los ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte. Los ciudadanos ahorita en cuarentena estamos estresados, estamos ansiosos, porque no sabemos qué es lo que va a pasar después. Ya eso va mi pregunta. Ustedes en sus gobiernos, en sus países, los gobiernos ya han planificado qué es lo que va a pasar después de la cuarentena, cuáles son las reglas sociales con las cuales vamos a tener que convivir post cuarentena, porque realmente es recién cuando se acabe la cuarentena, cuando vamos a hacerle frente al virus, cuando vamos a estar conviviendo con el virus. Porque ese tema incluso de la reactivación económica del que tanto se habla incluso en Perú, no es realmente una reactivación, es más una política económica de control de daños, porque como ya lo hemos advertido, el virus va a estar acompañándonos durante todo el año, incluso hasta el 2021, porque todavía no tenemos la vacuna. La vacuna va a demorar, y mientras demora, nosotros tenemos que convivir con el virus. Si nosotros vamos a seguir en cuarentena, vamos a seguir alargando las cuarentenas, todo el pueblo, toda la ciudadanía puede caer en una insurrección, porque aunque ustedes no lo crean, la gran mayoría en Latinoamérica somos clase media. Si bien los bonos y los subsidios que da el Estado es para la gente pobre y en extrema pobreza, la clase media por lo menos ya está recibiendo un golpe duro. Y la clase media no es la clase formal, no es el gran grupo de ciudadanos formales. Así que esos bonos e incentivos económicos que se dan a las empresas no va a llegar a la clase media. La clase media, terminando la cuarentena, va a salir a las calles con una incertidumbre porque no sabe cuáles son las nuevas reglas sociales y no va a saber cómo empezar a generar dinero, porque muchos de ellos ya lo han perdido, han cerrado sus negocios, sus emprendimientos.
Entonces, sí creo que es importante que exijamos a nuestros gobiernos que de una vez nos indiquen cuáles son las nuevas reglas sociales con las cuales vamos a tener que vivir después de la cuarentena, porque nuestros países los sostienen los ciudadanos. Los programas de subsidios y demás que da el Estado son para una pequeña minoría, pero la gran mayoría resiste gracias al emprendimiento de cada uno de nosotros. Entonces, quería saber si en sus gobiernos se ha dado eso, porque en Perú no. Y es lamentable, estamos a una semana de terminar la cuarentena y estamos en una incertidumbre tremenda. Que eso no pase en sus países, amigos. Gracias. Sí, trato de ser cortito. Primero, gracias por la pregunta, Carla. La cuestión de la previsión es importante, creo que Frank lo dijo muchas veces. Lamentablemente, en esta situación espectacular, en esta situación totalmente inédita, siempre uno está atrás de la pelota, siempre uno, por más esfuerzos que haga, lo que tiene que hacer sobre todo es tratar de adelantarse a las siguientes situaciones, pero es muy difícil. Por ende, creo que esto no solamente pasa en Perú, pasa en muchos otros países del mundo. Acá muchas personas están trabajando para ver qué pasa en el post cuarentena. La recaudación estatal bajó muchísimo, obviamente, y nosotros estamos teniendo algunos problemas de deuda que en este momento se están negociando con acreedores internacionales, que también eso nos va a determinar o condicionar mucho de qué pasa en el post-cuarentena. Una de las últimas veces que se extendió la cuarentena, no me acuerdo si fue la última, se hizo también con muy poquitos días de antelación y como les dije anteriormente, esta es una pandemia que todos los días se sacan conclusiones distintas y que se va viendo en el día a día, lo cual no quita que uno puede empezar a pensar qué cosas suceden, ¿no? Cuando sucedan las vacaciones, algunos dicen que no existan las vacaciones, el sector turístico te pide por favor que hayan vacaciones para poder facturar. Entonces, bueno, hay que tratar de ahí convocar. Lo primero que hay que hacer, desde mi punto de vista, es convocar a todos los sectores. Hay que convocar a todos los sectores políticos, sociales, empresariales, incluso sectores religiosos, a todos los sectores como para tratar de armar un gran acuerdo nacional con sus distintos matices para ver cómo salir en serio a partir de que la cuarentena finalice en cuanto a lo estructural y en cuanto a lo social, también que la población sepa que tiene que cumplir las reglas que se les están dando de la cuestión del distanciamiento. Eso nos va a cambiar mucho en las relaciones humanas, nos va a cambiar muchísimo, hasta incluso en los restaurantes a los que por ahí alguno vaya, pero bueno, hay que estar preparados para eso y no queda otra que acatar. Acá el que acata esas órdenes es el que termina siendo beneficiado. No sé si respondí tu pregunta. Y muchas gracias, Carla, por tu pregunta. Un saludo al Perú, un país también que he logrado visitar. He estado en Lima, Perú, 2 veces. Inclusive tu congreso, pues, nos otorgó un reconocimiento. Tuve la oportunidad de ir al Congreso de la República allá. Inclusive estuve conversando con el presidente Martín Vizcarra unos minutos. Intercambiamos, justo recién él asumía la presidencia de la República en un momento complicado después de lo que pasó con el expresidente y los temas judiciales que tenían. Así que entiendo muy bien el estrés del pueblo peruano, un pueblo que ha tenido que sufrir a muchos expresidentes presos, un sistema político bien complicado y que no se aleja pues de la realidad de lo que vivimos como países latinoamericanos y nuestras idiosincrasias. Abordando específicamente tu pregunta, te contesto. Mira, Honduras probablemente, y te puedo hablar de mi país porque es el que más he estudiado, Honduras probablemente vaya a caer unos 4 puntos a nivel del PIB, ¿verdad? Todos los países van a tener esa bajada. También estamos viendo la renegociación de la deuda externa que tenemos nosotros con ciertas entidades, banca multilateral y demás. Ya hay ciertos alivios, que hay cierta banca multilateral y ciertos países con el cual nuestros países latinoamericanos estaban altamente endeudados, han hecho una reprogramación de ese tipo de pago de la deuda. Inclusive en algunos momentos se habla de una exoneración o condonación por cierta cantidad de tiempo.
está recibiendo cada día menos. Eso significa que la capacidad burocrática estatal para responder a la gente se vuelve un poquito menos, de una forma u otra eficiente, porque contamos con menos recursos de alguna forma u otra. Pero naturalmente, como bien mencionaba, la clase media es la que sostiene una economía a través de los diferentes, la creación de los emprendimientos. Te repito, el 72% de los empleos en Honduras lo genera la micro, pequeña y mediana empresa, o sea, las MIPYMES. Ellos generan el empleo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Bajando el encaje legal frente a los bancos. Eso significa que los bancos tienen mayor liquidez y mayor capacidad de préstamo. Bajar la tasa de interés y tirar a más largo plazo los préstamos y créditos que probablemente la ciudadanía va a pedir masivamente. No para consumo, tonto aquel que compra o pide crédito para consumo a nivel de cosas innecesarias, como un televisor o una, o sea, no sé, cosas que no son necesarias más que alimentos o otro tipo de cosas. La mayoría de gente que va a ir a los bancos va a ser porque va a pedir un crédito. Entonces hemos ingresado, nosotros inyectado dinero para que la gente pueda tener bastante acceso a crédito. Al mismo tiempo, estamos reactivando rubros estratégicos que pueden generar mayor cantidad de empleo y al mismo tiempo darle soluciones a la gente, como por ejemplo el rubro de la construcción, que puede ser una reactivación en la cual mucha gente puede ingresar a trabajar. Hay que comunicar las nuevas reglas sociales. Estoy seguro que ningún gobierno, ni los más avanzados, saben qué es lo que va a pasar después de esto, o cuando ya esto ya más o menos esté mejor en contención. Van a haber nuevas reglas sociales, estoy seguro. ¿Cuáles son? No soy mago para saber, porque cada país tendrá sus determinaciones, pero sí sé, y estoy de acuerdo contigo, van a haber nuevas reglas sociales. Aquí el presidente Hernández dice una frase muy interesante, que aquí no gana el país más grande, aquí gana el pueblo más disciplinado. El pueblo más disciplinado es el que gana aquí, porque estoy seguro que los gobiernos no están trabajando para que todo nos vaya mal o algo por el estilo, porque saben que lo que tú dices es una posibilidad, una revuelta social, es el peor pesadilla de un presidente de una nación, y lo que menos quieren, creo, los gobiernos es eso, porque depende del pellejo de ellos y también que el país se estanque en un entorno, un conflicto político totalmente innecesario en este momento. Entonces, mucho acceso a crédito, eso es clave a nivel de la banca, con bajas tasas de interés, largo plazo a nivel de los pagos, mucha inversión estatal en ciertos rubros como construcción de carreteras y construcción de hogares y demás para que el rubro de la construcción pueda operar. Mucha inversión en el campo con asistencia técnica para que nuestros productores, que los alimentos hoy por hoy recobran importancia, también puedan tener mayor ingreso y la cadena alimenticia pueda seguir, que dependemos mucho, por ejemplo, Honduras, del tema del agro. Y también mucha inversión en emprendimientos tecnológicos. La tecnología, el coronavirus no la ha logrado parar. Eso es lo único, creo, que no ha logrado parar el coronavirus. La tecnología hoy por hoy, las empresas que se basaban en venta de tecnología o inclusive en, más que todo, su negocio se podía hacer a nivel tecnológico vía este tipo de teletrabajo, creo que no han sido tan afectados y la gente sigue recibiendo su sueldo. Entonces, creo que es bien importante diferenciar que la toma de decisiones es diaria, semanal, mensual y que nunca se sabe, pero que sí, naturalmente nadie estaba listo para esto. Ningún gobierno estaba listo para esto. Y como lo repito, como dice el presidente de nuestro país, aquí no gana el país más grande, sino que el pueblo más disciplinado. Vale, muchísimas gracias, Frank. Voy a hacer las dos últimas preguntas. Ya estamos próximos a las 2 horas desde que inició este ciclo de charlas. Y posteriormente, al finalizar ello, informaremos sobre los próximos eventos que tenemos planificados. Una va directamente para Tomás de Argentina. La pregunta es, ¿cómo desde lo local se está trabajando en la ACE Lisandro Prati? Y en el caso de Frank, Emanuel pregunta, ¿cuál es la posición del gobierno de Honduras ante la situación que está ocurriendo en Nicaragua con el gobierno de Ortega al tener la frontera terrestre más grande cercana a ustedes? Vamos primero con Martín. Sí, un poco respondí la pregunta anteriormente de qué están haciendo los distintos gobiernos, pero desde lo local tenés los gobiernos más pequeños, que son los municipios, están trabajando muchísimo. Di el ejemplo del municipio de La Rioja, que está cambiando polideportivos para que sean hospitales de campaña, el caso de 3 de febrero o Lanús, que también son 2 casos paradigmáticos en el conurbano bonaerense. Son importantes lo que está haciendo los intendentes en el caso de Diego Valenzuela, incluso él sale con megáfonos a hablarle a la gente de que salga
de que no esté en la calle, pero también trabajando mucho en la cuestión de la seguridad, la contención social es muy importante en esa zona, lo mismo en Lanús. En el caso de la ciudad de Buenos Aires tenemos lo que llamamos nosotros, que es una mezcla entre un gobierno provincial y un gobierno local, un gobierno municipal. La Corte Suprema lo mencionó como un municipio federado, donde tenemos un sistema de salud el más complejo de la República Argentina, pero al mismo tiempo es donde más afectados tenemos o donde debería existir más niveles de afectados en el país, debido a que toda la gente que llega a la Argentina llega por Ezeiza, por Aeroparque o por el Palomar, a grandes rasgos en lo que es en los aviones, y en algún momento cruzan por la ciudad de Buenos Aires o para volver a su provincia, o mucha gente vive por Buenos Aires por el tema de la densidad poblacional. Así todo se está trabajando muchísimo en 3 ejes, que es por un lado lo social, que es importante debido a los niveles de pobreza que tiene la Argentina. Por otro lado, tenemos la cuestión de la salud, haciendo reasignaciones presupuestarias, y también la cuestión de la seguridad, tener ese control de la calle, que también es absolutamente importante para que la cuarentena se cumpla. Un poco eso, en algunos casos se está trabajando mejor que en otros, y también en algunos casos tenés poblaciones más preparadas para la cuarentena que otras. Ayer estuve hablando con un diputado de Chubut, que es una provincia del sur de la Patagonia de la Argentina. Chubut es una provincia increíble, pero pésimamente administrada, con muchos vicios de la peor de las políticas, pero que al mismo tiempo tuvieron antivirus, un virus que venía de las ratas, y están acostumbrados o ya saben lo que es estar aislados y en cuarentena. Entonces, esa población, como dice Frankie, el presidente, tenés ahí un pueblo muy disciplinado. Y recién ayer tuvimos el primer caso de coronavirus. Entonces, se está, como les digo, son muchas las cuestiones que se están haciendo, pero sobre esos 3 ejes que son social, seguridad y salud. Sí, con respecto a Nicaragua, naturalmente, miren, yo no soy quien para hablar de los gobiernos, hablé de El Salvador porque tenía derecho a réplica, pero sí se mira un poco complicada las cifras que refleja Nicaragua a nivel de lo que está viviendo. Creo que hay posibilidades de que esconden cifras, porque inclusive en las cadenas internacionales de tracking de cómo va el coronavirus, no se reflejan las cifras reales de lo que actualmente está viviendo ese hermano país. Tuvieron el tema de que si estaba muerto el presidente o no, hubo esa especulación. Es difícil. Naturalmente las fronteras van a tener que seguir cerradas por todo Centroamérica y así América Latina. Pero ya vemos países como Europa que ya están ablandando un poco más las cosas. España, aunque tiene es tercero de contagio a nivel mundial, está flexibilizando un poco más. Creo que es en Dinamarca, creo que están regresando a las escuelas ya los niños menores de 11 años. En países como, tengo entendido que en Suecia, en Suiza están regresando a trabajar ciertos rubros no esenciales. Dinamarca también en temas deportivos. Y bueno, otros países de lo que es la región de Europa están flexibilizando. Entonces, naturalmente, Honduras y América Latina va a llegar a esos puntos. Pero sí, es clave el tema de que Nicaragua refleje las verdaderas cifras. Así que para responder a esa pregunta, pues eso sería. Vale, muchísimas gracias, Frank. Muchísimas gracias, Martín. Les acabo de compartir a todos en estos momentos en lo que es el chat 2 imágenes de lo que será el próximo ciclo que vamos a tener la próxima semana. Denme un segundo. Que corresponde al martes y jueves que vamos a tener. En el caso del día martes, denme un segundo. En el caso del día martes 21 vamos a tener a representantes de Colombia y Costa Rica hablando justamente sobre la realidad. En este caso vamos a tener a representantes del Partido Centro Democrático y el Partido Conservador, que son actualmente quienes están en el gobierno del presidente Iván Duque y de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, así como
vamos a tener a representantes del Partido Social Cristiano de Costa Rica. Y el día jueves tendremos a representantes de Ecuador, del Movimiento Creo y del Partido Social Cristiano, partidos de oposición al actual gobierno del presidente Lenín Moreno, y del Partido Arena, en el caso de El Salvador, donde ahí vamos a poder conocer de cerca cuál es la situación y cómo se está manejando en estos momentos en los países. Sobre el tema de los horarios, siempre se va a mantener el mismo grupo de horarios. Ahí pueden buscar desde el país que ustedes nos estén viendo cuál es el horario que correspondería para cada uno de ustedes, pero sí es muy importante para nosotros porque esto nos va a dar una oportunidad de poder justamente conectarnos como el día de hoy lo hemos hecho con varios de ustedes. Esto para nosotros es fundamental porque justamente garantiza que se pueda tener la posibilidad de hacer este acercamiento con cada uno de ustedes y con cada uno de los que han participado. Hasta el momento hemos tenido más de 67 personas conectadas aquí justamente, así que es importante porque esto va a permitir hacer ese acercamiento y ese debate que se ha venido generando a lo largo de estas 2 horas que justamente hemos tenido. Entonces, sí quisiera pedirles tanto a Frank como a Martín un mensaje final para todos los que los han visto. Este video se va a subir a las redes de justamente lo que es Jóvenes UPLA. Los invitamos a seguirnos en Jóvenes UPLA en cada una de nuestras redes sociales. Y bueno, los dejo ahora más bien a Frank y a Martín para el cierre de este evento. Bueno, un gusto saludarles a todos. Fue un placer compartir en estas 2 horas. Ojalá no los haya aburrido o los haya dormido algunos, pero fue muy interesante pues escuchar sus preguntas, sus disyuntivas y también que ustedes hayan logrado escuchar lo que en mi pequeño país, país de grandes seres humanos, trabajador, que tiene muchos problemas, pero también tiene muchas capacidades de salir adelante. Un placer haber compartido palestra y escenario con mi amigo Martín Tomás César, de un partido tan innovador que viene fundado por una persona que yo admiro mucho como el presidente Macri, Juan Fernando de Ecuador. Y pues les reitero mi agradecimiento por escucharme y que vamos, repito, como dije en una intervención, vamos a volver a celebrar, vamos a volver a salir adelante, vamos a volver a abrazar a nuestros abuelos, vamos a volver a salir con nuestras amistades a celebrar que hemos vencido este tema, vamos a salir adelante, vamos a regresar a trabajar y creo que hoy la vida la vamos a ver de una forma distinta. Creo que hoy la vida nos ha dado un balde de agua fría que naturalmente vamos a decir, creo que tengo que aprovechar cada minuto que la vida me da. Yo estoy queriendo regresar a comerme un churrasco ecuatoriano, ir con unas pupusas a El Salvador, un pisco sour en Perú, o un piscola, como le dicen en Chile, en Costa Rica ir a la calle de la amargura, y bueno, tantos otros países en Argentina, en todo Colombia, Brasil, que quisiéramos visitar y regresar pues a esa vida, que esa juventud que todavía gozamos que todos nosotros podamos ejercerle vivir bien. Así que mi agradecimiento nuevamente, un abrazo a la distancia, cuenten con este servidor para cualquier pregunta que tengan fuera de este foro y que tengan un amigo y un hermano aquí en Honduras que les desea siempre el bien, que contribuyamos como jóvenes talentosos que somos al desarrollo de nuestras naciones y que seamos solidarios y que seamos buena gente. Dios les bendiga y un gusto saludarlos. Tremendo. Qué difícil es hablar después de Frank y después de este cierre. Lo mismo digo, qué lindo generar estos espacios. Qué lindo que distinta gente que probablemente nunca, si no hubiese sido por esta red de jóvenes UPLA, por esta iniciativa y si no hubiese sido también por las tecnologías que tenemos, probablemente no nos hubiésemos visto nunca la cara. Probablemente Frank Aley o un Martín César no existirían en sus vidas. Y primero celebrar esta iniciativa de Juan, de nuestro hermano ecuatoriano, de la mesa ejecutiva de UPLA, celebrar también compartir un panel con Frank, que tiene una responsabilidad enorme del gobierno, y es algo muy bueno que alguien de nuestra edad y de nuestra generación tenga el lugar de responsabilidad máximo, como uno de los lugares máximos de responsabilidad, como lo tiene Frank. Y lo tiene por mérito, lo tiene porque está capacitado, nos mostró que está capacitado y sobre todo nos mostró que tiene una vocación de servicio inquebrantable como todos nosotros acá en este lugar. Acá en Argentina son más de las 10:30 de la noche, hay muchos argentinos, y si no tuviesen esa vocación de servicio, no estarían hasta las 10:30 de la noche o hasta las 11, o muchas veces como
con Tommy que está acá, nos quedamos chateando hasta cualquier hora y ustedes también sé que lo hacen. No hace falta que me lo digan. Así que en ese sentido también muy contento por estar acá con ustedes. Seamos disciplinados respecto a esta cuestión del coronavirus. No conozco todavía tantos países de América Latina como me gustaría conocer. Sí los conozco de lo gastronómico porque, bueno, vivo en una zona gastronómica muy amplia, pero también invitarlos a venirse a Argentina. Para mí es el país más lindo del mundo. Seguro para cada uno su país es el más lindo. Que se vengan a Buenos Aires. Acá tienen un amigo, tienen un hermano, tienen una casa también a su disposición y también tienen todas las herramientas que nosotros podamos darles para formarse y para todo lo que necesiten. Juan, ahí te voy a hacer un pedido, por favor, muy grande y seguro Frank, nuestro amigo, seguro va a estar de acuerdo. Que esto no termine en este encuentro. Creo que eso es lo más importante para nosotros, que no termine en este Zoom, porque si no, este sería un Zoom más. Nada más. Muchas gracias a todos, en serio. Vale, muchísimas gracias y créame que no solo yo, sino quienes hacemos parte de la directiva de Jóvenes UPLA, que aquí está justamente José Navas de El Salvador, Andrei de Costa Rica y Michelle, que también es de Argentina, justamente del PRO. Estamos trabajando para desarrollar todo esto. La intención de esto no es solo generar estos contactos, estos Zoom, sino también tener la oportunidad de poder generar posterior a esto el debate de ahora cómo todos vamos a construir una estrategia regional para salir adelante de algo que mencionaba Frank, que es que el coronavirus llegó para quedarse en nuestras vidas. Esto implicará cambios importantes a manera regional, a manera inclusive subregional y de cada uno de los países y será fundamental para ello. Para nosotros más bien es una oportunidad y un honor que nos hayan podido acompañar y sean ustedes los que abran justamente este ciclo de charlas. Esperamos a todos el próximo martes, como les mencionábamos, donde tendremos a representantes de Colombia y Costa Rica y el jueves a representantes de Ecuador y El Salvador, pero también importante a través de nuestras redes, estamos ya preparando un taller con el grupo de mujeres UPLA, con quienes vamos a trabajar un tema importantísimo, que es el tema de la violencia a la mujer en tiempos de cuarentena, justamente porque es un mal que se encuentra lamentablemente en toda la región y que es importante que se pueda afianzar y trabajar, así como otros foros que se están desarrollando con otros partidos políticos y organizaciones internacionales que nos están acompañando. Así que muchísimas gracias, Frank, muchísimas gracias, Martín, gracias a los 67 personas que se conectaron desde diferentes países de la región para escuchar justamente sobre esto. Seguimos en contacto, vamos a seguir desarrollando más de esto y esa es la intención, que esta red trascienda realmente las fronteras y podamos construir algo mucho más grande. Así que muchas gracias a todos y nos vemos el próximo martes.